Mari. Sí. Hay 30 minutos, ¿eh? Vale. Acuérdate de que lo cambiemos en el descanso, ¿vale? Vale. Me cago en 10. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué tal los dos de negro y no voy a poder retransmitir? Bueno, pues nada. ¿Cómo los dos de negro? Sí, hombre, ¿no ves que no tienen número los otros? Ah, porque tienen peto. Y no se puede, entonces. Bueno, chufa bien, anda. Pongo un poco de zoom. Sí, no, tú vas a tener que jugar con el Zoom. Vale. Y si no, no se ve nada. Ah, quita Zoom. Espera. Ahí. ¿No? Tú vete siguiendo la jugada. Bueno, buenos días. Buenos días. Estos invernales días que tenemos en Gijón, desde el campo de la Lloreda, el campo del Beriña, entre Mañes. Vamos a ver un nuevo partido, en esta ocasión de la Liga Plata, de la Liga Ibérica, que enfrenta a Viménez y al Juanín Ferropiña. Vamos con el tiempo. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, como decíamos, un equipo, un Casa Juanín de circunstancias, con muchas ausencias y bastantes personas afectadas, incluso el portero anoche se puso enfermo y de hecho pues está jugando gente de porteros que no lo son. Por lo tanto va a ser un poco desigual, una cierta desigualdad por ese motivo. Y luego pues bueno, además por la contingencia de colores, pues de mismos colores, los dos vinieron de negro. Y nos hemos encontrado con que ahora pues han puesto petos, por lo tanto, pues en la narración pues lamentamos que lo que corresponde a Casa Juanín pues no vamos a poder dar nombres porque no sabemos quiénes son los afectados en cada caso. Bueno, por lo tanto está sacando ahora un córner Viménez. Eso es. Nuevamente se repite el córner. Y balón fuera. Balón fuera de la cancha. A correr el utillero. Porque el balón acabó en el polígono. Saca Juanín. Controla el medio del campo. El equipo de Viménez y juega desde atrás. Bueno, un Viménez que es el segundo clasificado de la Liga Plata. Pisándole los talones al líder que tiene 18 puntos, que no es otro que el Atlético Caciqueño. Mientras que Casa Juanín Ferropiña es el penúltimo clasificado con 4 puntos. Ocupa la 9ª plaza. Bueno. Juanín.
¿Quieres que...? Quita zoom. Y levanta para arriba la cámara. Ahí. Bueno, ahí va a lanzar una falta en la frontal. Peligrosa para... A ver quién se pone. Se va a poner Marcos Méndez. No, la cede para Adrián. Va a ser Adrián Capello, que va a lanza directamente a puerta y al palo, con muy mala intención para los intereses de Juanín. Y al palo. Pero juega por la derecha, por la izquierda, perdón. Ahí va. Cortó bien Adrián. Bueno, de momento sigue una fase de tanteo. ¿Qué? No. Bueno, seguimos con el partido. Estaba atacando Jiménez por medio de Adrián García. Y de momento se está sosteniendo el equipo Casa Juanín. Lanzamiento y buena parada, sí señor. Buena parada para no ser portero. Qué bien se ha defendido. Sí señor, qué buena acción. Una imprecisión ahora y balón de banda para Juanín. Juanín Ferropiña, Casa Juanín Ferropiña.
Está presionando ahora un poco más fuerte arriba. Balón que controla en el fallo, pero bueno, recupera Casa Juanín. Lanzamiento de Pelayo. Lanzamiento de Pelayo que no encontró la portería. Estábamos mirando que tenemos Adrián García como dentro de los pichichis, está el quinto lugar con 6 goles. Adrián García, el número 9 de Jiménez. Pues sí, Cristian, el campo está rápido. Está rápido porque está ligeramente mojado. Y obviamente eso favorece a que cualquier bote sale disparado. Bueno, lanzamiento directo y buena parada del portero. Lanzamiento de Luis Meana. Y buena parada del portero. Para no ser portero se está defendiendo bastante bien. Bueno, saque de esquina para Jiménez, bien despejada por la defensa. Y balón para que saque Pelayo de banda. Bueno, tenemos disputado ayer el Universidad Free Pastur contra el Inter de Tremañes con 4-2 para la Universidad. Universidad 4, Inter de Tremañes 2. Eso con lo que corresponde a la Liga Plata. Bueno, falta, se quejaba ostensiblemente el jugador de Jiménez, de Juanín, y provoca una falta con cierto peligro. Colegiado Ángel Pérez. Y 2 en la barrera. Va a lanzar Marín, directo, pero muy arriba. Se le fue muy alto. Baja la Marín, no lo subas tanto que si no sale negra la pantalla. Ahí. Estamos un poco a contraluz y la cámara hace un efecto de oscuro cuando la levantamos que casi no se ve. No, pero, a ver, si haces... tienes que levantar, ¿vale? Levántalo un poco. La parte de allá levanta. Y cuando vengas para acá la agachas. Vale. Bueno, sigue porfiando Jiménez para intentar romper de momento ese cerco que está poniéndole a la portería al Casa Juanín. Estuvo a punto de robar. Lanza Pelayo y arriba. Arriba el lanzamiento de Pelayo. De momento no hay tino por parte de ninguno de los dos equipos. Ya hubo varios lanzamientos y todos fuera, a excepción de esas 2 buenas intervenciones que ha tenido el portero de Juanín. En un golpe, en un tiro directo y en una falta. Otro golpe de estos en frío. Que duele más por el frío que por el golpe. Pero bueno, parece ser que no va más allá.
el capitán de Casa Juanín, Adrián García. Como decíamos, el pichichi del equipo con 6 goles. Juega Pelayo. No coordina bien con Gonzalo. Y saque de puerta para Juanín. Ya pasamos la mitad de esta primera mitad. Y sigue el 0-0 inicial. Banda para Viménez, sacó Pelayo. Para Mario. Y no consiguen llegar al balón Adrián. Y saque de puerta. Están fríos el juego, no hay mucho dinamismo. Están acompañando a la gelidad mañana. 8 graditos había cuando llegamos aquí. Va calentando, se está notando, pero todavía... Bueno, pues el balón lanzado por Marcos Méndez. Con cierto peligro, pero igualmente alto. Aquí en estas distancias tan cortas, la precisión es importante, porque el balón no le da tiempo a caer. Bueno, saca de portería Juanín. Controla, buen control el jugador de Juanín también. El delantero. Lo dicho, de momento está la cosa tranquila y poco dinamismo en el juego. Entrarán las prisas en cuanto se inaugure el marcador por cualquiera de las dos partes. Pero de momento está la cosa como muy tranquila. Ahí va, buen control. Abre para su derecha. Vuelve nuevamente, lanzamiento. Y bueno, no muy acertado, pero con buena intención. Pese a las bajas y a la diferencia de clasificación, Juanín no se están dejando ir. Bueno, pues minuto 17 y sigue este 0-0. Uy, qué gesto. La recogió de Espuela y el rebote le dio en la mano a Mario. Pelayo, Pico, Mario, Gonzalo, para Ángel. Nuevamente para Mario, que lanza e inaugura el marcador, Mario. Inaugura el marcador, Mario, en este minuto 18 de esta primera mitad. 1-0 para Viménez. Una buena cesión de Adrián, que antes le llamé Ángel, erróneamente. Una buena cesión de Adrián. Una jugada desde atrás, bien trenzada, y llegó hasta Mario para que él pudiera rematar. Y lo dicho, llegó el gol, llegan las primeras acciones. Ahora esta jugada combinada
por parte de Casa Juanín, que obviamente pues se le fue el autopase y balón de banda. Cuando estés para... Mario, cuando estés para acá, quita el zoom. No metas tanto zoom. Ahí. Sube la cámara. Bueno, dicho, ese gol ha provocado mayor dinamismo en la jugada. Y cortó Kiko para mandarlo a córner. Córner para Casa Juanín. Tres jugadores al remate. Estuvo a punto, pero se le pasó por encima el balón de rematar. Como decimos, hay un poco más de dinamismo en el juego. Cortó ahora, entra Pelayo, pero se le quitó el balón al jugador de Juanín. El balón y no contactó. Tenía muy buena opción de remate, pero no contactó con el balón cuando estaba a escasos 2 metros de la portería. Buena acción, buena oportunidad para Casa Juanín, que está porfiando para intentar empatar el partido. Ahora presiona un poco más arriba Juan Casa Juanín. Y estuvo a punto de llegar a Andros Llamedo. Estuvo a punto de llegar, pero no contactó con el balón. Saque de puerta para Juanín. Cortó. Balón para Adrián, abre para Andros. Y lanzamiento que detuvo el portero, le volvió el rechace para Adrián, que lanzó confiado que había hueco y se le fue por la derecha de la portería. Quiso tocar la tocadita y colocada, y en ese gesto pues se le fue el balón. No contactó bien. Balón en largo, buena recepción, abre para su compañero, pero cortó bien Gonzalo. Y al palo, qué buena oportunidad, quita el zoom, Marisol. Cago en 10. Quita el zoom, Marisol. Vale, no chilles. Quita el zoom, Marisol. Ya lo quité, cállate la boca. Vamos a ver. Bueno, perdonad si estamos situados en una posición complicada para la cámara y por eso estamos intentando ajustar para que podáis verlo lo mejor posible. Le saca largo, la intentó jugar con el pecho, pero no le salió bien el control al jugador de Casa Juanín. Repito que no podemos identificar a los jugadores porque tienen tapados los números con el peto. Pelayo juega con Adrián con Kiko. Balón para Andros, controla, pero no fue efectivo el control.
que estamos situados en una situación complicada porque estamos detrás de la portería y además a contraluz, con lo cual es complicada la gestión de la cámara. Pero bueno, hacemos lo posible. Bueno, juega Jiménez, Adrián, en la frontal, regatea buscando a un compañero, lo encuentra en Adrián Campos, su tocayo, pero recupera Juanín. Buen regate, está solo, tiene que buscar un apoyo y no lo consigue y le deja el balón solo para que lance a puerta y consiga Andros el gol. Segundo gol justo cuando el colegiado Ángel Pérez dictamina el final de esta primera mitad, que termina con el 2-0 favorable a Jiménez, que le dejan franquía al resultado. Vamos a tomarnos un pequeño respiro para ajustar un par de cosas y enseguida estamos con vosotros. Bueno, retomamos el partido. Vamos a poner el marcador que nos ha pillado el toro. Ahí estamos. Bueno, retomamos el partido con ese 2-0. Con los goles de Adrián y de Andros. Gol de Andros justo sonando el tiempo reglamentario. Que propicia este 2-0 como estamos comentando y difícil le va a tener Casa Juanín, pero bueno, vemos que se ha estirado un poco. Mira, nos sonríe un arco iris bonito
en el cielo. Balón que juega por el centro, jugaba precisamente Andros, el autor de ese gol de la final de la primera mitad. Juega Juanín. Abre. Pero están todos muy apelotonados en el centro y es difícil encontrar hueco y jugada. Corta, corta, Juanín. Abre para la izquierda. Y juega con su portero para rearmar jugada. Ante la presión de Adrián. Lleva Andros. Corta para Nacho. Ignacio Díaz, perdón. Un poco impreciso por parte de los dos equipos. Lanzamiento y parada del portero. Le fue al cuerpo. Pues 2-0. A ver si se estira. Intentaba, buen intento, pero cortó bien la defensa. Juega Adrián. Ahora para Andros. Intentaba pasarle a Adrián nuevamente, pero corta la defensa de Juanín. Se le va. Y banda para Juanín. Nuevamente Adrián. Regatea y... Corner. Regate de... En cambio, sale Andros, entra Mario. Va. Bueno, pues no se están defendiendo mal los porteros de Casa Juanín. Eventuales porteros, como decimos, el portero titular está enfermo. ¡Vaya golazo! Sí, señor. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! La paró, la bajó con el pecho. Y mira, Chus. Chus fue el autor del gol, según están diciendo aquí. La bajó con el pecho y remató una media volea. Precioso gol. Pues 2-1. A ver, calienta el sol y calienta el juego. Se está presionando y fruto de esa presión están recuperando balones los jugadores de Casa Juanín. Jiménez no se ha de despistar porque en estas dimensiones de campo tan pequeño meter goles no es tan complicado como los equipos sean valientes y se vayan arriba. Bueno, ya sabemos algún nombre más. Tenemos aquí a Carlos. Bueno, falta
Falta para Juanín, se suben todo el equipo a intentar el remate y cuidadito, la peinó y estuvo a punto de hacer un autogol en ese intento de despeje. Pero menos mal, porque entraba rápidamente un jugador por detrás, ganándole la espalda. Le saca el córner, lo encuentra, así encuentra el remate. Está Pelayo, pero sale muy expeditivo el portero. Y balón de banda para Juanín, que está presionando post desempate. Está poniendo mucha más intención a los jugadores de Casa Juanín Ferropiña. Le va a saque de banda muy largo. Corta balón y gol. Ya lo estábamos diciendo. Ya lo estábamos diciendo que se estaban relajando un poco los jugadores de Jiménez, que con ese 2-0 que tenían de la primera mitad parecían dominadores del partido, pero salió Juanín, con Casa Juanín, con mucha intención, con mucho interés por el partido, y en dos acciones, en un par de minutos, le dio la vuelta al marcador. Bueno, le dio la vuelta al marcador, consiguió empatar. Empate 2. Cuando llevamos 7 minutos y medio, bueno, casi 8 minutos ya. Y sigue presionando arriba, Juanín. Adrián buscaba por el centro, balón que le quedaba, pero no. Estuvo a punto de gestionarla bien a Mario, pero finalmente salió el portero y le quitó el balón. Ahí va Carlos. Para Dani. Pues vamos aprendiendo los nombres de los jugadores según van nombrándose ellos mismos, porque como veis no llevan número. Controla Pelayo. Pues tiene que empezar el partido de nuevo, porque empate que no beneficia sobre todo los intereses de Jiménez. Bien gestionado el balón ahora, y vaya encontronazo que han tenido los dos jugadores. Se han hecho daño los dos porque han chocado en frío. Han chocado los dos jugadores. Parece que el jugador de Casa Juanín ya se ha recuperado. Y Ignacio Díaz, sí, un poco ranqueando, pero bueno, parece ser que es simplemente un golpe del frío. Se retira Nacho para recuperarse y entra en su lugar el número 21, no, el número 23, que es Gonzalo Elías. Bueno, lanzamiento de falta, lanza puerta, y con qué intención el lanzamiento. Sí, señor, están poniendo todo lo que hay que poner el equipo de Casa Juanín Ferropiña. Puso en dificultades ese lanzamiento de falta al portero, y el rechace posterior pasó lamiendo el larguero. Quitazo. Y ahí. Adrián. Le quitaron el balón para que juega por la izquierda, abrió para su compañero. Sí, bien, controló, pero le cortó el balón Pelayo. Pues tiene que cambiar la dinámica Jiménez si quiere volver a dominar el partido, porque ahora mismo es Casa Juanín la que está dominando toda esta segunda mitad, y que si hay que inclinarse a pensar quién puede romper el marcador, yo diría que ahora mismo tiene más opciones Juanín
que Jiménez. Pero bueno, dicho eso, seguro que me llevan la contraria y pasa otra cosa. Pero actualmente no controló bien y banda para Jiménez. Para Pelayo, bueno, Adrián estaba Capello en la recepción, pero no llegó. Cuando vuelve la lluvia, mano de Pelayo. Y nueva falta. Nueva falta, bueno, no está muy próxima, pero quizás precisamente por ello está bastante eh, peligrosa porque puede coger caída y jugando por abajo, aprovechando que salta la barrera, pasó el balón, pero tiró muy suave, muy fácil para que el portero la pudiera detener. Saque en largo, buscando a Capello. No, Capello. Sí, sí, a Capello, Dios que bien. Reclama Ángel Pérez que, bueno, pues que se dejen de disputas entre ellos, que estos hay que jugar y que no sirve para nada entrar en pequeñas rifirrafes que ensucian la imagen de este buen comportamiento que están teniendo siempre los equipos. Ahí va, balón. Estuvo a punto Adrián de quitárselo, pero no, finalmente el portero pudo gestionar bien la jugada y recuperarlo. Juega Juanín desde atrás, centra arriba, está con el portero y cuidadito. Cuidadito, se queja el portero, que le estaban haciendo una falta, pero en realidad él puede estar ahí perfectamente, no tiene ningún problema. Y estuvo a punto de sorprenderle porque la peinó, lo que pasa es que se equivocó de lado al rematar, porque si remata por el otro lado seguro que hubiera llegado al gol. Bueno, pues todo en el aire, 10 minutos restan para el final de 11 minutos para el final del partido y todavía incertidumbre por quién va a llevarse los puntos de este partido. Ahí va balón. Nuevamente, esta vez sí que el portero estuvo un poco más atento. Y banda para Juanín. Los 4 jugadores que hay en el área dejan claro las intenciones. 5 ya. Solamente el portero está fuera del área. Por lo tanto, queda claras las intenciones de Juanín en intentar lograr los puntos de ese partido. Ahí un saque banda largo como antes, seguramente, efectivamente. Al segundo palo, remate y no llegó a contactar con la suficiente claridad cuando la tenía toda para batir al portero. Nuevamente, balón arriba. Ahí va, juega Capello para Pelayo, que venía de cara. Ahí va Pelayo, lanzamiento de Pelayo, fuera. Cambios, se retira Capello y entra Andros Llamedo, el autor del segundo gol. Saque de puerta, largo, como acostumbran. Y córner, que cede Gonzalo ante la presión de los jugadores de Casa Juanín. Repito, un pelín más incisivos para mi entender los jugadores de Juanín Ferropiña.
Bueno, como hola. Bueno, pues seguimos descontando minutos. Quedan 8 minutos para finalizar el partido y sigue un poco la misma dinámica. No vemos a Bimenes con mucha claridad en búsqueda del partido, solo jugadas aisladas. Y se le puede ir una buena oportunidad a los jugadores de Bimenes para seguir en pos de Caciqueño. Nuevo golpe. Bueno, ya ha recuperado el jugador. Había llevado un golpe, como decimos, esos golpes fríos que tan dolorosos son. Y vuelve el juego. Corta Panín. Bueno, parece ser que ahora se han estirado un poco los jugadores de Bimenes. Saque largo. Acostumbran a hacerlo así. Y córner. Están siempre buscando al delantero. Ah, quita Zumari. Ahí. Otra vez estuvo a punto. Estuvo a punto. No, pues yo estoy de acuerdo con la protesta de los jugadores de Casa Juanillo. Creo que el golpeo pegó la espalda del jugador de Bimenes, pero bueno, para eso manda el árbitro. Están siempre buscando una y otra vez a Pablo Fernández. Que con su corpulencia y altura, pues se navega muy bien en esa posición. Uy, esto a punto, y buen nuevo lanzamiento y un tercer lanzamiento. Tres opciones de lanzamiento para Casa Juanín. Disculpen, el catarro es lo que tiene. Bueno, contraataque. Son 3-2. Pelayo abre y corta cuando lo tenía puerta vacía. Tenía puerta vacía Adrián Capello, pero cortó bien la defensa.
Saca de puerta. Estamos a falta de 4 minutos para el final. Entiendo que va a descontar un minutillo el árbitro. Ángel Pérez, director de orquesta de este partido. Viménez Ferropiña, que de momento sigue con un empate. Que yo creo que, bueno, para los intereses de Casa Juanín, por lo que están poniendo, les va a saber hasta poco. Pero bueno, que les va, digamos que entendiendo que es un fuerte rival, no les va a parecer mal el resultado y para encima con las bajas. Ahí va Adrián García solo y se llenó de balón cuando tenía la portería para él casi sola. Lo hizo todo muy bien, pero en el remate Adrián García, el pichichi del equipo de Viménez, se llenó de balón y se le fue alto. Bueno, todavía quedan 2 minutos y medio más el descuento. Vuelven a buscar a Fer. Se despista el portero. Cuidadito con esos botes. Cuidadito con esos botes. Pero como sea, insisten que si no lo tocó el portero. Pero bueno, está dictaminado el córner. Córner que va a sacar Casa Juanín. Al segundo palo no encontró rematador. Y banda para Viménez. Bueno, intentaremos al final del partido a ver si podemos hablar con alguno de los jugadores. Lanza Pelayo y bien despejada por la defensa. Contraataque para Fer. Recorta al centro y balón para el portero. Capello por la izquierda. Tiene a Pelayo, que es el que busca lanzamiento a puerta de Capello, viendo que estaba ligeramente descolocado el portero. Pues poco más de minutos, cerca de 2 minutos como mucho. Fer, lanzamiento para Fer, que vuelve a encontrarse con el portero. Bueno, pues no sé, no me cuadra el tiempo, pero bueno, manda el árbitro. Pues empate a 2. Bueno, pues lo dicho, vamos a bajar a intentar hablar con alguno de los protagonistas. Hasta ahora. ¿Sí?
pregunta parte de otro equipo que jugó en Liga Oro, Autocine. Esperando que hayáis disfrutado con el partido, pues nos vemos en próximas jornadas. Hasta otra. No, si lo que yo digo... ¿Quieres que...? Que no soy yo. Ay, ¿por qué no me avís? Yo te lo sé, pero no me ves. ¿Cómo que no te oí? ¿Cómo me avisaste? Gritándote, ¿dónde hay que dar? ¿Al micro? A ver, Marisol, estaba sin encender el micrófono. Joder, mierda para mí, ¿El coño. tuyo, el que llevabas No, todos? este de aquí. Cago en la madre que me parió, hombre.